Buenos días, mi equipo y yo les vamos a hablar sobre el contrato civil. Mi equipo está conformado por Mariana Hernández, Juan Pablo Coronado, José Rangel, Néstor Morales y Daniel Morales. Buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es José Rangel. Hoy les voy a presentar el tema de qué es un contrato civil y sus características. Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transfiere derechos y obligaciones. De acuerdo al artículo 1794 del Código Civil Federal, tiene dos elementos de existencia. El primero sería el consentimiento. Se refiere a la manifestación de la voluntad de las partes, ya sea de forma expresa o de forma tácita. El objeto, ese es el segundo. Se refiere en primer lugar a objetos materiales, como pueden ser los bienes. También se refiere al propósito del contrato, es decir, la obligación que se crea. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, el objeto sería arrendado por también sería el derecho de usar un bien y la obligación de pagar la renta. Los elementos de validez se obtienen de la interpretación en sentido contrario del artículo 1795 del Código Civil Federal, y estas son la capacidad de las partes, el consentimiento libre de vicios, es decir, circunstancias que no permitan que la persona esté de manera libre de acuerdo con la suscripción del contrato. Un objeto lícito, legal, que no sea contrario a la ley, que no sea un delito o que no esté prohibido, y la formalidad o solemnidad requerida por la ley. Los contratos, por la forma en que se perfeccionan, se clasifican en consensuales, los que no requieren más que el consentimiento formal, aquellos que se perfeccionan por escritos solemnes. Estos últimos se requieren en una formalidad específica. Por lo general, el contrato solamente solemne por excelencia es el matrimonio. Los contratos no necesariamente obligan a ambas partes. Cuando solo una de las partes se obliga, se reconoce como unilateral, en oposición a los bilaterales, donde la obligación son para todas las partes. Cuando en el contrato hay beneficios y obligaciones para todos los intervenientes, se le llama oneroso. Cuando el provecho es solo por una de las partes, el contrato se considera gratuito. Los contratos onerosos pueden ser conmutativos, que es cuando los beneficios o pérdidas son apreciables desde que se celebran. Son aleatorios, cuando dependen de algún hecho ocurrido, y hasta que no ocurra no se podrá saber los montos o cuantías de los beneficios o pérdidas. Cuando sea necesario que se entregue la cosa, tener el contrato como perfecto, celebrado con todas las formalidades. A este contrato se le conoce como contrato real. Pueden ser los contratos de tacto sucesivo o instantáneo. En los primeros, las obligaciones se cumplen a lo largo de un tiempo, mientras que los segundos se llevan a cabo en un solo acto. Finalmente, los típicos, aquellos que se encuentran literalmente descritos en la ley, como compraventa y anticipos, aquellos que no, como el contrato de Kraken. Como les voy a mostrar a continuación, aquí en este dibujo que pueden observar aquí, quise representar qué es un contrato civil y sus características. Aquí el arrendado está pues conociendo lo que viene siendo el contrato para poderlo firmar. En este otro es cuando los dos quedan de acuerdo y pues se firma.
Y por último, es donde quedan satisfechos con el arrendamiento que se hizo. Y bueno, esto sería todo de parte mía. Muchas gracias por su atención. Los dejo con mi siguiente compañero. Yo les voy a hablar sobre el tema de tipos de contratos en materia civil. Ahí, como pueden ver, tenemos el contrato unilateral, que es aquel en el que se obliga es una parte. Tenemos el contrato bilateral. En este tipo de contratos ambas partes son obligadas. Tenemos el contrato gratuito. Solo se beneficia una de las partes, por ejemplo, el contrato de donación. Tenemos el contrato oneroso. Aquí ambas partes tienen un beneficio, tienen obligaciones y tienen ventajas económicas. Tenemos el contrato principal. Es principal cuando no necesita de otra parte para existir. Tenemos el contrato accesorio, también llamados de garantía. En este caso necesita de otro para existir. Tenemos el contrato real, contrato en el que además del consentimiento de las partes es necesario la entrega de una cosa. Tenemos el contrato solemne. Este es cuando requiere que se cumplan ciertas formalidades establecidas por la ley. Tenemos el contrato consecual. En aquellos contratos que perfeccionaron con el siempre consentimiento. Tenemos el contrato conmutativo, aquellos casos en los que uno de las partes se obliga a hacer algo equivalentemente. Tenemos el contrato aleatorio, en casos ciertos cuando depende al azar. Hay que tener en cuenta que dentro de alguna de estas tipologías existe una subtipología dentro de la cual podrían encontrarse. Yo soy Mariana Hernández Andrade y les voy a hablar sobre los contratos civiles y mercantiles. El contrato civil existe desde que uno o varias personas consiste en obligarse respecto de otra u otras a darse alguna cosa o prestar algún servicio. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes siempre que no sean contraídos a las leyes, a la moral ni a la buena fe. Normalmente, las relaciones de las personas en su valor privada se rige por el derecho usual o el derecho de la costumbre, y aun cuando todavía se realizan contratos verbales, muchos de ellos válidos cada vez más se plasman por escrito, esas relaciones y obligaciones entre las partes. Les voy a decir los elementos esenciales de los contratos civiles. Consentimiento de los contratantes. Objeto cierto que sea material del contratado. Causa de las obligaciones que se establezca. Ahora algunos tipos de contratos civiles. Podría ser arrendamiento de vivienda, arrendamiento de local de negocios, arrendamiento de maquinaria y arrendamiento de trastero. Un esquema de los requisitos del contrato. Consentimiento de los contratantes. 1. Voluntad interna e individual. 2. Declaración que el contratante emite. 3. Voluntad e intención común de contratar. Alguna causa es tener como control judicial del contrato. El objetivo, intereses que el negocio está llamando a regular. El contrato mercantil. El contrato mercantil es un negocio jurídico bilateral que tiene naturaleza jurídico-mercantil. En general, para que un contrato sea calificado de mercantil debe referirse sobre acto de comercio. La legislación aplicable a los contratos mercantiles ofrece diferencias con respecto a la legislación civil, debido a que busca adaptarse a las necesidades del tráfico mercantil. Los contratos mercantiles se rigen por la legislación comercial general como la contenida de un género de comercio, por las leyes especiales en materia mercantil, el cual todo lo que está no previenen por las reglas
generales de los contratos y obligaciones del derecho. Tradicionalmente contienen un código civil. Aquí les voy a mostrar un esquema sobre el contrato mercantil. Las características de la compra-venta mercantil tiene que ser bilateral, onerosa y consensual. Las obligaciones mercantiles tienen que ser legales, contractuales y la compra de venta mercantil. La clasificación de los contratos mercantiles es según el derecho comercial, por su naturaleza de intercambio. Por ejemplo, que recojan relaciones entre bienes, como compraventa o acceder a crédito, o bien entre bienes y servicios, como obras de una empresa o transporte. Les muestro por último un esquema de los contratos mercantil y civil. Bien, las partes en ejercicio de autonomía de la voluntad pueden acordar celebrar un contrato de trabajo a término fijo de acuerdo con la disposición de ley rigen de la materia. Ese acuerdo en el evento en el que se presentan los presupuestos antes anunciados. Esto es que subsista de materia de trabajo y que el trabajador haya cumplido a cabalidad con sus obligaciones y compromisos. Se modifica para dar paso a la activación de principios de esta estabilidad laboral, que con rango que norma superior consagró el constituyente a favor de los trabajadores. La restricción de la autonomía de las partes para establecer las condiciones que regirán su relación laboral no implica que ésta se anule por completo, pues en ejercicio de la misma y la libertad contractura de las cuales son titulares, pueden alcanzar un acuerdo de voluntades que rija una específica situación laboral y opta para el efecto de una de las alternativas que prevé la ley, siempre y cuando tal acuerdo se establezca acogiendo y respetando primero los postulados básicos del paradigma de organización jurídico-política, por lo que apto y constituye el Estado social de derecho, y segundo, la normativa jurídica de orden público que rige este tipo de relaciones, la cual, como se anotó antes, prevalece y superpone a las voluntades. Un contrato es un acuerdo jurídico de voluntades por el que se exige el cumplimiento de una cosa determinada. Se trata de un acto privado entre dos o más partes destinado a crear obligaciones y generar derechos. Un contrato es un acuerdo jurídico entre dos o más partes general de derechos y obligaciones. A lo largo de este artículo, ¿quién puede realizar un contrato? En primer lugar, de los contratos son válidos. Las partes deben estar capacitadas legalmente para contratar. Así, las partes deben ser mayores de 18 años, que estén legalmente, o personas entre 16 y 18 con autorización de sus padres. ¿Qué características legales tiene un contrato? Los contratos se caracterizan principalmente por los siguientes aspectos. El contrato se perfecciona con el mero consentimiento de las partes y se rige por el principio de la autonomía de voluntad. Efectos: genera obligaciones y derechos para las partes intervinientes. Forma parte del contrato, puede ser oral o escrito. Contenido: el contrato contendrá las reglas o pactos, conductas privadas que tendrán que cumplir las partes del contrato. Responsabilidad contractual: el acreedor podrá exigir la satisfacción de la capacidad de un contrato. La capacidad para contratar constituye el primero de los elementos esenciales de todo contrato. Solo pueden contratar aquellos quienes la ley estima
como aptitud para hacerlo. Consentimiento. El consentimiento se refiere a la voluntad de las partes para querer celebrar el contrato. Es el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. Para que sea válido el consentimiento, ha de ser prestado con libertad por personas capaces y ser nulo en el prestado por un error, violencia, intimidación o dolo. El objeto del contrato ha de ser posible, lícito o determinado, sin necesidad de un nuevo acuerdo entre partes. En este apartado se aunan los servicios o condiciones que deben seguir alguna de las partes o ambas, según lo han firmado. Causas. Mientras que el objetivo responde a qué es lo que se debe, la causa es el hecho que explica por qué se debe, es decir, justifica la creación de una obligación por la voluntad de parte. No se debe confundir la causa con los motivos que tuvieron los contratantes para celebrar el contrato, pues la causa siempre es la misma, mientras que los motivos son variables. La causa ha de existente verdaderos elementos esenciales del contrato. El contrato, al igual que los actos jurídicos en general, se constituye por una serie de elementos, siendo los principales, ya que sin ellos no podría ser los llamados elementos de existencia, también denominados esenciales. Estos tres, a saber, son el objetivo, consentimiento y en ciertos casos la solemnidad. Los primeros son mencionados por el artículo del Código Civil para el Distrito Federal y con respecto a la solemnidad, como lo dice Ernesto Gutiérrez y González del texto del mismo, se llega a la conclusión que si acepta la solemnidad como los elementos existenciales del contrato, aunque ciertamente no sea este elemento constante, sino por el contrario aparece un número muy reducido de contratos. El efecto directo no satisfacer algunos de los elementos que no surja en el contrato, es decir, imposible que genere consecuencias jurídicas alguna como acto jurídico. Basándose en lo que indica Bernardo Pérez en su libro, podemos analizar el objetivo conforme dos